Bien, buenos días. Mi nombre es Manuel Alfredo Hernández Golpe y a continuación, dándole continuidad y valga la redundancia al video anterior, vamos a resolver un problema de traslación y rotación utilizando el método que vimos en el video precedente. Aquí tenemos una representación gráfica de la situación física. En ella se ven dos cuerpos atados mediante una cuerda o una polea y como en este caso ya tenemos el esquema, no es necesario hacer la representación gráfica de la situación física y podemos pasar directamente a la identificación del sistema físico que tenemos en el problema. El sistema físico en este caso está compuesto por el cuerpo 1, la polea y el cuerpo 2. Ese es nuestro sistema. Cuerpo 1, polea, cuerpo 2. ¿Por qué? Están unidos, el cuerpo 1 una cuerda a la polea por una cuerda y por la misma cuerda del otro lado del cuerpo 2. Bien, ya identificamos el sistema. Ahora, ¿qué tipos de movimientos, de los movimientos mecánicos que se conocen, pueden experimentar los cuerpos que forman parte del sistema? Bien, el cuerpo 1, que está sobre un plano inclinado, lo único que puede hacer es trasladarse. Por tanto, ese cuerpo se traslada. La polea rota. Ahorita le vamos a decir por qué rota la polea. Y el cuerpo 2 también se traslada. Al saber ya cuál es el movimiento mecánico que experimenta cada cuerpo del sistema, podemos identificar qué modelo vamos a utilizar para describir el cambio de estado de movimiento. Si este cuerpo se traslada, ya vimos ahorita en el método que vamos a utilizar el modelo partícula para estudiar la traslación de ese cuerpo. Vamos a usar el modelo cuerpo rígido para la rotación y evidentemente este también es partícula. Ya hemos identificado los modelos que vamos a utilizar. Entonces ahora vamos a hacer el planteamiento de las hipótesis. No tenemos un enunciado, solo tenemos una figura. Y en la figura nosotros lo que pudiéramos pedir al estudiante que haga es la descripción dinámica del cambio de estado de movimiento de cada uno de los cuerpos del sistema. Esa descripción dinámica se conoce que se hace a partir de las leyes de Newton. Y entonces ahora vamos a plantear un grupo de hipótesis. Ya hay una hipótesis que viene contenida en el esquema, y es que la masa del cuerpo 2 es mucho mayor que la masa del cuerpo 1. ¿Qué implica eso para el movimiento del sistema? Pues bien, que ese sistema se va a mover hacia la derecha, porque el cuerpo 2 va a descender, la polea va a rotar y el cuerpo 1 va a moverse hacia arriba en el plano inclinado. Ahora, el hecho de que la polea rote implica, o sea, es producto de un hecho físico importante, y es que hay que plantear, o sea, si a nosotros nos dan eso y el estudiante es habilidoso, el estudiante dice sin fricción entre la polea y la cuerda. Si el estudiante plantea esa hipótesis, pues la polea no rota, ¿de acuerdo? Y se quita a ese cuerpo del análisis. Pero como queremos hacer un análisis más complejo de traslación y rotación, hay que plantear como hipótesis que existe fricción entre la cuerda y la garganta de la polea. Por tanto, las hipótesis que vamos a ir planteando, ya una nos las dijeron, que es M2 mucho mayor que M1. La otra vamos a decir que existe fuerza de fricción entre la cuerda y la garganta de la polea. Esto es lo que garantiza que haya rotación. Hay que plantear también que la cuerda es inextensible y sin masa. ¿Para qué se plantea esa hipótesis? Si la cuerda pudiera estirarse, habría entonces que analizar la interacción de la fuerza elástica. Y entonces, como no queremos que el problema sea tan complejo, ponemos cuerda inextensible. Y sin masa, porque la masa de la cuerda la podemos hacer despreciable ante la masa de los cuerpos
o sea, ante la masa de los cuerpos, donde la masa del cuerpo 1 es M1, la masa del cuerpo 2 es M2 y la de la polea PP, la masa de la cuerda es mucho más pequeña que ellas, por tanto se puede hacer despreciable. Si hubiera que tener en cuenta la masa, entonces habría que estudiar el cambio de movimiento también de la cuerda. Por tanto hay que plantear cuerda inextensible y sin masa. Y por último, plantear que vamos a despreciar, se desprecia la fricción con el aire. Yo creo que con esas hipótesis ya nosotros podemos resolver el problema. Después que hemos planteado las hipótesis, entonces hay que identificar todas las interacciones que actúan sobre cada cuerpo y representarle un diagrama de fuerza. El cuerpo 1, nótese que está inclinado a un ángulo determinado. Asimismo, hay que representar su diagrama de fuerza. Vamos a poner eje X aquí y vamos a poner eje Y aquí. Y este es el cuerpo, un puntito. ¿Por qué? Porque se traslada. La polea, y esto aquí es cuerpo 1. La polea aquí, vamos a poner el diagrama, o sea, el sistema de coordenadas de esta manera, ¿verdad? Y entonces este sería el diagrama de la polea y el diagrama del cuerpo 2, porque el cuerpo 2 lo único que hace es moverse en la vertical. Vamos a poner X aquí y Y aquí para poner X en el sentido del movimiento y aquí el cuerpo. Sería cuerpo 2. Ahora, cuando el estudiante ya lleva mucho tiempo resolviendo problemas de este tipo, ha ganado una habilidad para hacerlo. Y yo recomiendo que se empiece a representar las interacciones en el cuerpo que recibe la interacción que provoca el cambio extraordinario del sistema. Por tanto, el cuerpo 2, que dado el caso que su masa es mucho mayor que la masa de M1, va a descender, entonces la fuerza de gravedad que actúa sobre ese cuerpo es la primera fuerza que yo represento. Fuerza de gravedad que actúa sobre el cuerpo 2, vector. Como ese cuerpo se mueve hacia abajo, esa fuerza de gravedad, como ese cuerpo se mueve hacia abajo, esa fuerza de gravedad es mayor que esta tensión que actúa sobre el cuerpo. Tensión 2. Tensión que actúa sobre el cuerpo 2. Ahora, esa tensión que actúa sobre el cuerpo 2, un detalle importante, aquí hay un coeficiente de fricción. Hay un coeficiente de fricción entre el cuerpo 2 y esta superficie que está vertical. Pero yo pregunto, ¿habrá fuerza de fricción en este caso? Pues bien, aunque exista coeficiente de fricción, cuando ésta pudiera actuar de forma perpendicular a la tierra, entonces no existe fuerza de fricción, aunque exista coeficiente debido a la interacción entre esas dos superficies, madera-madera, vidrio-madera, aluminio-metal, no sé, en fin. Pero ahí no se representa la fuerza de fricción. Este coeficiente de fricción está puesto ahí a propósito para que el estudiante que no está claro representa que una fuerza de fricción en contra del movimiento. Pero no es cierto. Esa es la idea de que ese coeficiente de fricción estuviera presente. Bien, después que ya representamos las dos fuerzas que actúan sobre el cuerpo 2, podemos proceder a representar las que actúan sobre la polea. Entonces, esta tensión 2 que actúa aquí hacia arriba, la represento en el mismo punto donde actúa aquí, pero entonces hacia abajo, con el mismo tamaño. Esta tensión 2 de aquí es igual a esta. Pero, como para que dos fuerzas sean exactamente iguales, tienen que tener módulo, dirección y sentido igual, y estos sentidos son contrarios. Yo voy a poner T2' aquí. ¿Bien? Correcto. ¿Qué otra fuerza actúa sobre la polea? Pues bien, en el mismo punto y con la misma inclinación que actúa que está atada a la cuerda que ata el cuerpo 1 a la polea, hay que representar la otra tensión. Y yo le voy a llamar tensión 1.
y la voy a representar aquí. Tensión 1. Y noten que esta tensión 1 yo la he hecho, incluso voy a lograr un poquito aquí para hacerla incluso más chiquita que la tensión 2. Bien, ahora vamos a representar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo 1. Porque aquí ya no actúa ninguna otra fuerza. ¿O ustedes creen que actúa otra fuerza? Ah, ok, claro. Si esta polea está apoyada, pues tiene que actuar una normal en la polea. Cuando la normal hay que representarla en una polea, tienen que ver en qué sentido la van a representar. Nótese que esta está vertical y esta está hacia la izquierda, ¿no? Pero inclinada. Eso quiere decir que esta polea tiene que cumplir. Como ella solo rota, ella no se puede trasladar. Por tanto, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre la polea tiene que ser cero. Y para lograr eso, la normal que actúa aquí, yo le doy una ligera inclinación hacia acá. Normal de la polea. Yo le doy una ligera inclinación hacia acá. Para que esa ligera inclinación compense la inclinación que hay de la fuerza hacia esta mano, hacia la izquierda. Entonces, ahora, esta tensión 1, exactamente con el mismo tamaño, la represento aquí. Tensión 1. Y como ya la representé primero acá en la polea, a esta le pongo primero. Y fíjense, ese cuerpo se mueve hacia arriba. Por tanto, cualquier otra fuerza que actúe en esta dirección X, en sentido contrario, la tensión tiene que dar más pequeña para que se pueda mover hacia arriba. Por tanto, a la hora de representar la fuerza de gravedad aquí, del cuerpo 1, tiene que cumplir con dos condiciones. Una, que sea representada de forma tal que se vea menor que esta, porque la masa de este cuerpo es mucho menor que esta, ¿no? Fuerza de gravedad 1. Eso es lo primero. Y lo segundo que tiene que cumplir, esta es la componente de la fuerza de gravedad en 1 en Y. Discúlpenme, iba a poner normal. La normal es ese mismo tamaño, pero hacia arriba. Normal 1. Ahora, la componente en X de la fuerza de gravedad viene aquí. Fuerza de gravedad 1 en X. Y todavía me falta representar la fricción, porque aquí sí está inclinado y se actúa fuerza de fricción. Y voy a poner la fuerza de fricción que actúa sobre ese cuerpo aquí chiquitita. De manera tal que esas dos fuerzas que están en esta dirección hacia abajo, en este sentido hacia abajo, la suma sea más pequeña que la tensión. ¿Alguna otra fuerza que representar el problema? Yo considero que no. Ya estamos en condiciones de obtener las ecuaciones para cada cuerpo. Vamos a obtener la ecuación para el cuerpo 2. Cuerpo 2. Sumatoria de todas las fuerzas igual a masa 2 por aceleración 2. ¿No? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan ahí? Fuerza de gravedad 2 más tensión 2. Todo el mundo todavía con vectores porque no le prestaba atención todavía al sentido. Cuando yo le presté atención al sentido, entonces me quedaría fuerza de gravedad 2 que va en el sentido del movimiento positiva menos tensión 2 que va en el sentido contrario del movimiento. Y ya quito vectores a toda la ecuación. Luego, de ahí yo puedo decir que M2G, ¿verdad? Que es la fuerza de gravedad, menos tensión 2 igual a M2A2. Esa es la ecuación para el cuerpo 2. Ahora, de los datos que tenemos, hay que identificar ahí quiénes son datos y quiénes son incógnitas. La incógnita es la aceleración 2, usted no la conoce, y la tensión 2, usted tampoco la conoce. La masa la conoce, la aceleración de la gravedad no la conoce. Vamos entonces ahora a la polea. La ecuación para la polea. La polea rota. Ojo, antes de hacer eso, hay que representar los torques en el
representa un torque. El torque es una magnitud física que se define como el producto vectorial del brazo por la fuerza. Entonces, ¿cuál es el brazo? Es la distancia que hay desde el eje de la polea hasta el punto de aplicación de la fuerza. Usted coloca, aplicando la regla de la mano derecha, coloca los 4 dedos en el sentido del brazo por radiovector. Y entonces rota esos 4 dedos hacia acá, hasta donde lo pueda rotar, porque tiene la mano derecha, acuérdense, mano derecha. Y en el sentido que queda el dedo pulgar es el sentido del torque. Como entra, yo le voy a poner una cruz. Voy a subir como convenio que los torques que entren, torque provocado por la tensión 2', que los torques que entran son cruces. Vamos ahora a representar el otro. Trazo de nuevo mi radiovector que pase a la fuerza, aplico la regla de la mano derecha, orientando mis 4 dedos en el sentido del radiovector o brazo, roto los dedos a encontrar la tensión y el dedo pulgar me queda hacia afuera.